y poder aprender. Bueno, vamos entonces a Juan capítulo 11 del versículo... nosotros el domingo anterior vimos del versículo 36 al 41, ¿sí? El tema que nosotros vimos el domingo anterior, si ustedes lo recuerdan, se tituló ¿Cómo recibir un milagro de Dios? Y en esta narración nosotros estuvimos viendo realmente lo que es un milagro y vimos cómo el Señor Jesucristo lo que Él promete lo cumple realmente. Porque Jesús le dice a Marta, no te he dicho que si crees en todo lo que yo te he dicho verás la gloria de Dios. Y veíamos que sí, la Biblia nos enseña que todo aquel que cree en el Señor, que cree que Él es la resurrección, la vida y todo lo que implica que estuvimos viendo desde la sesión anterior, sí verá la gloria de Dios. Y la gloria de Dios tiene que ver, veíamos también, con la manifestación, las señales de Dios, los milagros de Dios. Entonces hay un gran milagro cuando alguien viene al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo viene a alguna persona, lo ilumina con la gloriosa redención, con la gloriosa salvación, y ellos, de estar en la condición de muerte espiritual, comienzan a ver una luz en la faz de Jesucristo, dice el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, ¿cómo recibir un milagro de Dios? Creyendo en el Señor Jesucristo, ¿sí? Hoy vamos a leer Juan del mismo capítulo 11, del versículo 41 al versículo 57. Del versículo 41 al versículo 47, y de hecho hoy vamos a concluir ya con el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Estamos ya en la recta final de este Evangelio. Yo espero que este Evangelio, en verdad, para cada uno de nosotros, Dios lo pueda estar usando para que, viendo, conociendo lo que contiene este Evangelio, podamos nosotros creer que Jesús es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y creyendo en su nombre, dice el mismo apóstol Juan, el autor, al final de su evangelio, dice, para que creyendo en su nombre tengan vida, ¿sí? Muy bien, el tema que tenemos el día de hoy se va a titular, el domingo pasado se tituló ¿Cómo recibir un milagro de Dios? El tema de hoy se va a titular Milagros de Dios en manos equivocadas. Y vamos a ver cómo pueden existir milagros de Dios, pero en las manos equivocadas, y esto será algo muy lamentable. Vamos entonces a orar, vamos a pedir al Señor que nos pueda hablar a través de su palabra. Si tienen ahí sus Biblias, no como un acto sacramental, como un acto simbólico, tomen su Biblia, pónganla en el pecho y vamos a orar y pedirle que el Señor en verdad nos hable en esta ocasión, que cada vez que nos reunimos, que sea el Señor hablándonos, que no sea un domingo más, que no sea, estoy escuchando y en mi mente me estoy acordando que los frijoles los dejé prendidos, me estoy acordando que hoy es Día del Padre, me estoy acordando que esto no, vamos a dar este tiempo para el Señor y decirle, Señor, háblanos a través de tu palabra, Señor. En esta mañana, Señor, te hemos glorificado, te hemos exaltado. Ahora queremos escucharte, Señor, queremos escuchar tu dulce voz, queremos escuchar tu voluntad, queremos escuchar tus palabras a través de este libro glorioso, Señor, que tú nos has dado, Señor, de la revelación tuya, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Estamos listos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos capacite. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces, como decíamos, vamos a partir del versículo 41 y arrancamos a partir de aquí y vamos a concluir el capítulo 11. Dice el versículo 41, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, que es donde nos quedamos el domingo anterior nosotros, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí? Lo que nosotros tenemos aquí es que cuando el Señor ya está frente al sepulcro, y una vez que ya han obedecido y quitaron la piedra como el Señor les ha indicado, quitaron ya toda incredulidad, obedecieron al Señor, el Señor ora
de manera audible, ¿sí? Esto es interesante y el Señor ora de manera audible y lo hace, número uno, para que los que están ahí, para que todos los que están presentes puedan escuchar lo que el Señor está diciendo, ¿sí? Y también esta oración audible nos deja ver algo muy interesante, nos deja ver que Jesús habría estado orando por Lázaro. Esto significa, vean en el versículo 41, vean cómo dice el Señor: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y luego el versículo 42, yo sabía que siempre me oyes. Esto significa que desde el día que llegaron con Jesús y le dieron la noticia que Lázaro estaba enfermo, los 2 días que se quedó ahí todavía en el lugar donde estaba, el día que tardó para llegar a donde estaba Lázaro y este momento en el que está frente al sepulcro y va a acontecer un milagro extraordinario, el Señor estuvo orando, ¿sí? Ahora, aquí es algo muy interesante y quiero que lo noten. Este milagro que va a suceder en unos segundos, el Señor estuvo orando previamente por Lázaro. Esto entonces derriba estas ideas de los milagros, estas ideas del ahora, porque hay personas que dicen: en este momento se van a desatar los milagros de Dios y ahora, o esto derriba estas falsas ideas de que a la cuenta de 3 vas a recibir tu milagro, 1, 2, 3, y viene el milagro y viene toda el espectáculo y todo lo que se desarrolla. La Biblia nos está presentando que el Hijo de Dios, vean, el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios, Él previamente estuvo orando por este milagro que el Señor va a realizar a continuación. Esto nos deja ver que entonces toda obra, todo milagro de Dios está sujeto a la voluntad de Dios. Sería bueno preguntarle a esos farsantes, a esos milagreros, si el Señor les autorizó a hacer esos milagros que ellos dicen que hacen, porque aquí vemos algo muy distinto en el Señor Jesucristo. Él tuvo que orar específicamente por este milagro y de hecho vamos a Juan 5:19 para que veamos que todas las señales que el Señor hizo, no hubo una sola señal que el Señor haya realizado por su propia cuenta. Él jamás en ningún momento dijo: a la cuenta de 3, 1, 2, 3, recibe la vista, recibe esto. No, Él no dijo: ahora va a suceder. No, vean, Juan 5:19 lo que dice el evangelista Juan. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Y entonces estamos viendo que Jesús actúa de conformidad a lo que el Padre le está diciendo, a lo que el Padre le está marcando, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos tomar una decisión sobre 2 alternativas. O le vamos a creer a lo que la Biblia está diciendo, o le vamos a creer a lo que los farsantes el día de hoy están diciendo, ¿sí? Yo quiero quedarme con esto. Y yo estoy viendo entonces a un Señor Jesucristo que en el ejercicio de las señales, de los milagros que Él desarrollaba, cada uno de esos milagros, cada una de esas señales estaba sujeta a la agenda de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios, ¿sí? Entonces esto es muy interesante. Vamos a regresar nuevamente a Juan 11, 41 y 42. Entonces, Jesús ora audiblemente y esto nos deja ver, nos da a entender que entonces el Señor está levantando realmente la voz para que la multitud le oiga y para que la multitud pueda creer. Ahora, la pregunta es: ¿pueda creer qué? Vean en Juan 11, 25 y 26. Es exactamente lo que Jesús le había indicado a Marta. Esto es lo mismo que el Señor quiere que crean las personas que se encuentran aquí en este sepulcro de Lázaro. Dice el versículo 25 y 26, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces el Señor está orando de manera audible, con la voz elevada, ¿para qué? Para que la multitud puedan creer
que Él es enviado de Dios, y para que creyendo que Él es enviado de Dios, tengan entonces vida en su nombre, ¿sí? Y aquí vemos, estamos a punto de que el Señor realice un gran milagro, va a resucitar a un muerto, y vemos entonces aquí la razón de los milagros, como ya lo habíamos explicado desde la enseñanza anterior. La razón de los milagros son señales, semeión en el griego, es decir, los milagros apuntan al Señor, son una señal del Señor para que se pueda creer en el Señor. Es decir, el milagro no es para que las personas digan, wow, qué tremendo. El milagro no es para que las personas digan, ay, pues ya fui sanado, entonces a seguir mi vida normal. No, el propósito de los milagros, de acuerdo a los evangelios, es que las personas puedan creer en el Señor, ¿sí? Nunca para exaltar a la persona que hace el milagro, nunca para hacer un espectáculo. Vean en los evangelios y en todos los milagros que hace el Señor Jesucristo, el Señor nunca hizo un espectáculo del milagro que estaba desarrollando. Nunca, incluso los milagros son para satisfacer primariamente las necesidades de las personas. Aunque a través de estos milagros el Señor bendecía a las personas, curaba, satisfacía muchas necesidades de las personas. Los milagros era para que creyeran en Jesús, para que creyeran que Él es el enviado de Dios, ¿sí? Muy bien, ahora vamos al versículo 43, Juan 11, 43. Dice la Biblia, y habiendo dicho esto, es decir, esta oración que el Señor ha elevado y ha dicho, Señor, gracias porque yo sabía que tú me escuchas, etcétera, y todo esto, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. Y clama a gran voz, grita de una manera impresionante y dice, Lázaro, ven fuera, ¿sí? Ahora, en la Biblia solamente se registran 2 ocasiones cuando Jesús levantó la voz. Esto es algo muy llamativo, muy impresionante. El Señor Jesucristo solamente gritó, solamente levantó la voz 2 ocasiones. La primera fue aquí en esta, y la segunda cuando Él estaba en la cruz y cuando Él gritó y dijo, consumado es, y cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? Ahora, vean. Está Jesús entonces frente al sepulcro, la puerta ya está abierta, ya rodaron esa gran piedra pesada y el Señor Jesucristo grita de una forma impresionante, Lázaro, ven fuera. Ahora, Jesús grita no para que Lázaro lo oiga, porque algunos tienen la idea de que el Señor Jesucristo grita tan fuerte para que Lázaro, como estaba muerto, pues que Lázaro alcanzara a escuchar desde el lugar donde él se encontraba. No, él grita por la misma razón como la que él ha estado orando de manera audible, para que todos lo oigan, ¿sí? Y entonces aquí podemos nosotros aprender 2 grandes verdades. La primera es que solo Jesús puede llamar a vida a los que están muertos, ¿sí? Un muerto es aquel que no tiene signos vitales, un muerto es aquel que no responde, no siente, no escucha. Cuando el pecado entró al mundo, entró la muerte, ya lo hemos repetido varias ocasiones en este capítulo número 11, cuando dice que por la desobediencia de un hombre entró el pecado al mundo. Por cuanto entró el pecado, entró la muerte pasó a todas las personas. Entonces, la muerte nos deja ver que nosotros hemos pecado delante de Dios. Y aquí entonces esto es impresionante, que incluso en medio de las consecuencias, en medio de la paga del pecado, que es la muerte, el Señor Jesucristo puede llamar, ¿sí? Y aquel que está muerto espiritualmente, ya habíamos también explicado nosotros, no quiere nada con Dios, aborrece a Dios, es enemigo de Dios, está contra Dios. Sin embargo, vemos que solamente Jesús puede decir, Lázaro, ven fuera. Solamente puede el Señor Jesucristo llamar a los que están en muerte espiritual, ¿sí? Y la segunda verdad que nosotros aprendemos aquí, quiero que vean, no sé si lo notaron, el Señor Jesucristo dice, Lázaro, ven fuera. Lázaro ya está muerto. Lázaro era el nombre que él tenía en vida. Sin embargo, con el mismo nombre que tenía en vida, el Señor le llama. Y aquí tenemos entonces esta segunda verdad, la continuidad de la vida, ¿sí? Hay una continuidad. Vean cómo el Señor, aun cuando está muerto, el Señor lo identifica con el mismo nombre que tenía en vida, ¿sí? Ahora, hay una gran verdad para Lázaro, hay una gran verdad para cada uno de nosotros. Cuando nosotros
muramos, cuando el Señor nos llame a su presencia, este cuerpo va a estar durmiendo, este cuerpo va a estar de esta manera simbólica de este término dormir, estará como dormido, pero nosotros seguiremos con vida. Hay una gran realidad. Cuando una persona muere, su cuerpo está inerte, su cuerpo está inmóvil, pero esa persona continúa viviendo, ¿sí? Ahora, quiero mencionarles que la Biblia enseña que no tan solamente Lázaro escuchó la voz, Lázaro sal fuera, sino que la Biblia nos dice que cada uno de nosotros vamos a escuchar en algún momento, Miguel, sal fuera, o Michelle, sal fuera, cuando estemos muertos. Vean, vamos a Juan 5:28 y 5:29. La Biblia nos está enseñando que esa misma voz que escuchó Lázaro, esa misma voz, cada uno de nosotros la vamos también a escuchar cuando nosotros hayamos muerto. Recuerden, una vez que nosotros hemos muerto, nuestro cuerpo está dormido, está inerte, etcétera, pero nosotros continuamos con vida. Y también una vez que nosotros estemos muertos, vamos a escuchar la misma voz del Señor que nos va a estar diciendo levántate, con nuestro nombre nos estará diciendo levántate. Vean Juan 5:28, no huele algo como si se estuviera quemando. Juan 5:28 y 29 dice, no se maravillen de esto, vean, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y esto está implicando que el día que nosotros estemos en el sepulcro, es decir, sepulcros obviamente aquí se está refiriendo no a ese lugar tan solo donde se depositan los restos, sino que vendrá un momento cuando todos los que están muertos oirán su voz. El día que nosotros, y aquí también estaremos nosotros, cuando ya nosotros hayamos muerto, en algún momento vamos a oír su voz y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vean, el muerto, aquel que ha muerto, escuchen esto así con atención, todas aquellas personas que han muerto van a escuchar en algún momento la voz del Señor, la misma voz que escuchó Lázaro y que le decía Lázaro sal fuera, van a escuchar esa misma voz que le va a decir es momento, sal fuera. Todos van a escuchar. Esa voz será la voz más bella que van a escuchar o será la voz más aterradora. ¿Por qué? Porque algunos van a salir a la vida eterna y otros van a salir a la condenación eterna, ¿sí? Entonces, pensemos por un momento. Vean, en esta vida, en la vida que nosotros tenemos ahora, en la vida física, hay una voz de Dios que nos está diciendo, Miguel, sal fuera, que es a través del Evangelio. Cada vez que el Evangelio se está predicando, cada vez que estás escuchando el Evangelio, es como si el Señor te estuviera diciendo, Miguel, sal fuera, ven, sal fuera, te estoy hablando, ¿sí? Pero en algún momento, en nuestra resurrección, es decir, cuando nosotros ya hayamos muerto, vamos a escuchar esa voz. Y esa voz, como les digo, puede ser una voz que cómo va a cambiar. O una voz que nos va a decir, es momento de que te levantes porque ya te vas a la condenación eterna. O es momento de que te levantes para que te vengas al gozo de Dios. Entonces, que Dios quiera que esa voz que nosotros escuchemos en algún momento sea la voz más maravillosa que nosotros podamos escuchar, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 44 y aquí viene ya el milagro. Una vez que Jesús le ha dado la orden a Lázaro, sal fuera, vean, y el que había muerto salió. ¿Salió cómo? Salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir, ¿sí? Ahora, normalmente nosotros cuando vemos esta imagen, yo creo que la mayoría nos quedamos con la imagen que presentan las películas. Pensamos en esta imagen y pensamos en una momia que se está levantando, que está caminando y que sale del hoyo del sepulcro. Pero recordemos los datos que dimos acerca de los funerales judíos, del sepulcro judío. Vean, Lázaro que murió estaba
envuelto en mortajas, su cuerpo estaba envuelto en mortajas, es decir, en una especie de sábanas con especias aromáticas. Sus pies y sus manos eran envueltos por separado, ¿sí? Entonces, tomaban una mano, la envolvían, tomaban otra mano, la envolvían, un pie lo envolvían, otro pie lo envolvían y colocaban el cuerpo dentro de un sepulcro en lo que viene siendo como una especie de plancha. Ahora recordemos que los sepulcros tenían varios lugares para depositar cuerpos y que dentro del sepulcro se podía incluso caminar porque realmente eran cuevas muy grandes los sepulcros, ¿sí? Ahora, también recordemos que el sepulcro tiene una abertura, un hoyo, y a partir de ese hoyo se ingresa, pero se ingresa hacia abajo porque eran subterráneos los sepulcros, las cuevas. Se metía una escalera de mano, unos peldaños para que bajaran. Entonces, teniendo en consideración estas cuestiones que los historiadores nos dicen de los sepulcros, bueno, pues entonces cuando dice y el que había muerto salió, necesariamente tuvieron que entrar, es decir, el Señor dice Lázaro sal fuera y seguramente en ese momento Lázaro recobra la vida, tiene la vida nuevamente, pero Lázaro no puede ver porque tiene la cabeza cubierta, tiene las manos envueltas, tiene los pies envueltos, entonces necesariamente yo considero, por estos datos que les estoy diciendo, que tuvieron que entrar personas y tuvieron que hacer lo que Jesús dijo, desátenle y déjenle ir. Pero el punto sí es que entonces camina, se levanta Lázaro, le quitan todos los vendajes que tiene, camina dentro del sepulcro, se sube en la escalera de 1 metro más o menos, 1,5 metros, y sale. Por eso dice, y el que había muerto salió. Entonces vean qué situación tan impresionante. El Señor ha dado la orden y a continuación lo que ellos ven es, sí, las personas que entraron a ayudar, a auxiliar a Lázaro, pero ven a Lázaro, al que había muerto, al que estaba en descomposición, saliendo vivito y coleando, ¿sí? Vean versículo 45. Ahí tenemos un gran milagro, un milagro extraordinario. ¿Cuál es el propósito de los milagros que ya había mencionado? Que crean en el Señor, porque creyendo tendrán vida en su nombre. Vean el versículo 45. Lázaro se levantó, resucitó un muerto, lo que es impresionante. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, vieron a Lázaro, dijeron está vivo, creyeron en él. Creyeron en Jesús, creyeron que Jesús era el enviado de Dios, creyeron que era el Hijo de Dios. Y este versículo es un versículo así como para aplaudir y decir, qué bárbaro, qué impresionante. Sin embargo, leamos detenidamente el versículo, vean. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo Jesús y creyeron en él. Vean, vamos a verlo con lupa. Todos vieron el milagro. ¿Se dan cuenta que Juan está diciendo que todos vieron el milagro? No hubo uno solo que haya dicho, ese sí estaba vivo. No, todos vieron el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero vean, muchos de los judíos creyeron en él. Es decir, no todos los judíos. Y esto es impresionante. Un milagro sorprendente, un muerto que delante de sus ojos está vivo. Ahora, recuerden, el funeral judío ya también habíamos explicado, duraba un día solamente, el día que moría, ese mismo día lo tenían que depositar en el sepulcro. Esto nos dice que todos los judíos que vinieron a visitar a Marta y a María para darles sus condolencias, todos ellos vieron a Lázaro muerto y ahora todos ellos están viendo a Lázaro que está vivo. Sin embargo, no todos creyeron. Y esto nos lleva a la gran verdad. Los milagros no convierten. Los milagros no sustituyen el mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Aquí está la razón. Vean, la misma Biblia nos lo dice. Vean, un milagro no depende de lo espectacular que sea el milagro. Puede ser cáncer, puede ser la misma muerte como en este caso, puede ser alguien que atropellaron y que se levanta de manera impresionante, puede ser el milagro más impresionante, pero el milagro no depende de lo espectacular, de lo poderoso del milagro, sino de la condición moral de la persona. Porque aquí, vean, un muerto resucitó y sin embargo hubo quienes no creyeron en él. Ahora, vean, no tan solamente no creyeron este grupo de judíos,
Y esto es impresionante. Pues están viendo un muerto que resucitó. Dicen, no creemos. Bueno, vean, van más allá de simplemente no creer, para que veamos que cuando nosotros no creemos en el Señor, no es nada más no creo en Él. Decía John MacArthur en una enseñanza que yo escuchaba en la semana. Él decía, o tú estás al pie de la cruz y estás con el Señor Jesús, o tú estás crucificando al Señor. Entonces él toma dos posturas, o estás con Él o estás contra Él. Vean, estos que no creyeron, vean lo que hicieron, versículo 46, vean hasta dónde van estos. Pero algunos de ellos, de los que no creyeron, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¡Qué ironía! Ven un muerto que ha resucitado y lo primero que hacen es córranle y se van con los fariseos. ¿Los fariseos son qué de Jesús? ¿Se acuerdan quiénes son los fariseos? ¿Son qué? Enemigos de Jesús. Entonces vean, van con los enemigos de Jesús, van ante los fariseos y le dicen, oigan, escuchen, miren, allá en tal región, Marta y María tienen un hermano que se llama Lázaro, se enfermó, se murió, a los 4 días de muerto llegó Jesús, dijo, quiten la piedra, gritó bien fuerte, Lázaro, ven fuerte, y salió el muerto, ¿sí? Le dan toda la explicación. Vean, estos testigos oculares, que son más de 2 testigos, no dice cuánto la Biblia, pero nos deja ver que por el impacto que tienen a continuación de lo que están haciendo, vemos que son bastantes personas. Estas personas, vean, confirman, afirman, comprueban ante este grupo de fariseos y les dicen, señores, Lázaro murió, nosotros lo vimos muerto, Lázaro resucitó, nosotros vimos cómo se levantó el muertito, Lázaro está vivo, ¿sí? Y los fariseos, bueno, aquí también los fariseos son enemigos de Jesús, ¿sí? Pero aquí vamos a hacer una pregunta así de manera personal a cada uno de nosotros. A ver, contestemos de manera así bien honesta. ¿Qué harías tú si vieras a un enfermo terminal, desahuciado, que de pronto el Señor lo sana? ¿Qué harías, como en algún caso sí sucedió en una familia, los papás vieron como un camión atropelló a su hijo, le pasó la llanta de adelante, las 2 llantas de atrás y su hijo siguió vivo? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos frente a un milagro? ¿Cuál sería la respuesta lógica? A ver, díganme, ¿cuál sería la respuesta lógica? Si vieran un milagro así impresionante, ¿qué respuesta lógica tendrías? ¿Cómo? Creer. ¿Qué respuesta lógica te...? Okay. Y más allá de la sorpresa, ¿a qué te movería un milagro? A gratitud, es decir, nos direcciona hacia Dios, ¿sí? Bueno, ok. Vean, este grupo de personas que vieron a Lázaro que se levantó, van con los fariseos. Ahora también los fariseos escuchan de un milagro, no es uno nada más, no son 2, no son 3, o sea, tienen una prueba totalmente fehaciente, y vean lo que hacen los fariseos. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron el concilio. ¿Qué hicieron los fariseos? Van con los principales sacerdotes. La unión de fariseos, saduceos y principales sacerdotes es el Sanedrín. El Sanedrín es como la autoridad máxima religiosa de los judíos. El Sanedrín se compone por 70 personas. 70 personas, entre ellos los principales sacerdotes. Vean, se reúnen 70 personas religiosas, principales sacerdotes, y van a comenzar a deliberar. Tienen ellos frente a sus ojos un milagro, que Lázaro ha resucitado, y ellos dicen, no, es momento, vamos a entrar a una sesión. Ahora, el Sanedrín es interesante que la mayoría lo componen saduceos. Fariseos es una fracción muy pequeña. Saduceos y fariseos son enemigos entre ellos. Pero vean, los enemigos se hacen amiguitos para ir contra Jesús. Y esto sigue sucediendo el día de hoy. Bueno, vean, entran entonces en esta sesión,
el Sanedrín entra en sesión, vean. Entonces versículo 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, vean, no dijeron, qué impresionante, él debe ser el Hijo de Dios, levantó a un muerto, hemos escuchado de otros milagros, no, dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Vean, lo que el Sanedrín, lo que este grupo de 70 personas concluyeron es que no solamente reconocen el milagro de la resurrección de Lázaro, sino que reconocen todos los milagros de Jesús. Dicen, este hace muchas señales, muchos milagros. Vean, los milagros no les llevaron a creer a estas personas, ¿sí? Los milagros, lo único que provocó en ellos es, ¿qué haremos con Jesús? Y vean, qué ironía. Reconocen los milagros de Jesús, pero no reconocen a Jesús. Entonces, ¿de qué te sirve recibir un milagro de Dios si no vas a reconocer a Dios? Sería una actitud de un fariseo, de un saduceo, ¿sí? Sería una actitud que de cualquier forma, aunque estés sanado en tu cuerpo, que Dios en su misericordia, porque yo aquí sí creo que Dios sigue haciendo milagros y Dios en su misericordia, en su gracia, en su bondad puede dar un milagro a una persona, de pronto esa persona está sana completamente, ¿sí? Pero ¿de qué sirvió si esa persona en su interior está muerto espiritualmente, ¿sí? Entonces, qué ironía. Reconocen los milagros de Jesús, pero no reconocen a Jesús, ¿sí? Ahora vean el versículo 48 para que vean la necedad humana, para que vean el alto grado de soberbia que tienen. Y aquí tienen el razonamiento especializado de este Sanedrín, de este grupo de 70 personas. Vean, dicen, miren, si le dejamos así, es decir, si dejamos que Jesús siga haciendo milagros, pues todos van a creer en él. Y van a venir los romanos y nos van a destruir nuestro lugar santo, esto es, van a destruir nuestro templo y nuestra nación. Vean entonces los razonamientos tan absurdos de este grupo. Número 1, no podemos negar los milagros de Jesús. O sea, de eso todos concluyen, no podemos negar Jesús si hace milagros. Vean hasta dónde llegó. Ellos sí reconocieron que Jesús hacía milagros. Y el día de hoy, muchos de estos que estaban en este Sanedrín, si el Señor no los salvó, están en el infierno y seguramente se están acordando, tuvimos al Hijo de Dios, lo vimos, incluso nuestras bocas dijeron que reconocíamos sus milagros, pero no creímos en él. Ahora ellos dicen, si dejamos que Jesús continúe, toda la nación va a creer en él. No queremos que crean en él, porque si creen en él, entonces van a venir los romanos y van a decir, se están levantando en una insurrección, y cuando suceda eso, entonces viene Roma, nos va a destruir y va a destruir lo más preciado que tenemos nosotros, que es nuestro templo, ¿sí? Vean, para ellos aceptar a Jesús significaba acarrearse problemas. Al igual que el día de hoy para muchas personas, aceptar a Jesús es acarrearse problemas. Para ellos es, si aceptamos a Jesús, van a venir los romanos, nos van a destruir, van a destruir nuestro lugar santo, nuestro templo. Entonces, recibir a Jesús es símbolo, es sinónimo de problemas. Y muchos el día de hoy dicen, no, si yo recibo a Jesús, voy a tener problemas, porque ya no voy a vivir como tengo que vivir, porque tengo que hacer esto. Son problemas. Va a venir el romano, lo que sea, los problemas, lo que sea, y van a venir a destruirme. Entonces vean nada más el pensamiento. Si recibo a Jesús, problemas. Pero si rechazamos a Jesús, si lo hacemos a un lado, no vienen los romanos, no nos van a destruir, no van a destruir nuestro templo. Entonces, aceptar a Jesús es ruina para mí. Rechazar a Jesús es seguridad para mí. Vean, si le dejamos, todos van a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero vean que la misma historia nos muestra que fue exactamente lo opuesto. Ellos en el año 70 fueron destruidos. Vean, fue el rechazo al Señor lo que les trajo la destrucción. Si ellos hubieran recibido al Señor, quizás no hubiera venido esa destrucción. Vamos a ver un video. Quiero que vean un video, dura 5 minutos, para que vean la caída de Jerusalén. Lo que ellos acaban de decir se cumplió, pero de manera inversa, para que veamos cuán equivocadas están las personas.
El año 70 después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y para comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestio Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella.
una ciudad al otro lado del río Jordán. Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Okay. Vemos entonces, ellos dijeron, si lo dejamos, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pues sí llegaron los romanos, destruyeron su nación y su lugar santo, pero porque rechazaron a Jesús, ¿sí? Vamos ahora al versículo 49, Juan 11:49. Entonces Caifás, ellos están entonces en esta sesión ahí en el Sanedrín, están dando estos argumentos y los interrumpe Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, y les dijo, vean, aquí se levanta un sumo sacerdote que, bueno, le correspondía ejercer el oficio de sumo sacerdote en ese año y les dice, ustedes están equivocados. Les dice, ustedes no saben nada. Pues vean, hay alguien que habla inspirado por Dios y les dice, se están equivocando ustedes. Vean el versículo 50, a ver todos para que sí me interesa que vean lo que dice este personaje. Dice, no, ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. ¿Sí? Lo que él acaba de decir, lo que este Caifás, sumo sacerdote, acaba de decir es que de manera profética él está hablando inspirado por Dios. De hecho, él no sabe ni siquiera que está siendo inspirado por Dios, y él básicamente lo que está diciendo es, nos conviene que muera un hombre por todo el pueblo y no que todo el pueblo muera, no que todo el pueblo perezca. Entonces, lo que él está diciendo en ese momento es que Jesús tenía que morir, ¿sí? Ellos están dialogando de qué vamos a hacer con Jesús y él, bajo la inspiración de Dios, les está diciendo Jesús tiene que morir. Vamos a Hechos capítulo 2 versículo 23 para que nosotros podamos entender lo que está detrás de la traición de Jesús, lo que está detrás de la muerte de Jesús. Hechos capítulo 2 versículo 23 dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos, crucificándole. Lo que se está diciendo aquí en Hechos capítulo 2, versículo 23, es que la muerte de Jesús estaba determinada, estaba planeada, estaba determinada por Dios. Y dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y esto significa entonces que lo que está haciendo entonces el Sanedrín no está fuera del control de Dios. Ellos quieren, y de hecho van a llegar a la conclusión de necesitamos matar a Jesús, pero todo esto realmente se está haciendo la voluntad de Dios, porque Dios ya de manera anticipada ya había él decretado que el Señor Jesucristo iría a la cruz del Calvario, que sería entregado, ¿sí? Entonces, este determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios significa que antes de que la creación misma, vean, escuchen esto con mucha atención, antes incluso de que la creación misma estuviera en la mente de Dios, estuviera en los propósitos de Dios, antes de la creación misma ya estaba la cruz del Calvario. Desde la eternidad, la cruz del Calvario ya estaba dispuesta en los planes de Dios. Dios ya decía, la cruz del Calvario donde va a morir mi hijo. Después el Señor hace su creación, es decir, antes que la misma creación estuviese en la mente de Dios, en los planes de Dios, estaba la cruz del Calvario. Vamos a Juan 11:51, vamos a regresar para continuar leyendo. Entonces en el 49 tenemos que Caifás comienza a hablar de una manera impresionante, y el versículo 51, vean, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Qué significa esto?
este sumo sacerdote habló de parte de Dios. No habló basado en una rectitud personal, porque es obvio, él está en el Sanedrín está con la idea de destruir a Jesús. Sin embargo, vean, ahí Dios todavía habló, todavía vemos gotas de misericordia en medio de esa reunión inicua. Estas 70 personas están reunidas, quieren matar a Jesús, y Dios, de una manera impresionante, inspira al sumo sacerdote, quien habla de parte de Dios y dice: Jesús debe morir. O sea, todavía ahí Dios les está hablando. Vean el versículo 52, Juan 11:52. Y no solamente por la nación, no solamente un hombre tiene que morir por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, esto es, a los gentiles. ¿Qué profecía tan impresionante acaba de dar el sacerdote Caifás? Jesús a este grupo les está diciendo: miren, él tiene que morir por los judíos y por los gentiles. ¿Y cuál fue la conclusión de estas 70 personas especializadas con la ley de Dios, con el conocimiento de la ley de Dios? Bueno hubiera sido que dijeran: entonces vamos a creer en él porque él va a morir por nuestra nación y por los gentiles. No, vean en el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. En ese momento, ese grupo de 70 personas, fariseos, saduceos, sacerdotes principales, dijeron: vamos a matar a Jesús. Ya no hubo necesidad de juzgarlo, no, llegaron ya a una sentencia: él tiene que morir, ¿sí? Y nuevamente, vean, ¿cuáles son las razones de que Jesús debe morir? Versículo 48. Si le dejamos, todos van a creer en él, van a venir los romanos, nos van a destruir nuestro lugar santo, nuestra nación, etcétera. Entonces, vean, nosotros llegamos a la conclusión de que tenemos que matar a Jesús por seguridad nuestra, ¿sí? Pero ahí todavía Dios les habló, y todavía en el versículo 50 Dios les habla a través de este sacerdote. Ahora, él ejercía el oficio de sumo sacerdote en ese momento, lo que significa que lo tuvieron que haber escuchado. Sin embargo, no lo escucharon. Él les dijo: ustedes no saben que conviene que muera un hombre, va a morir un hombre. O sea, todavía él, bajo la inspiración de Dios, les está diciendo: el Señor Jesucristo va a morir por nosotros. Sin embargo, ellos no lo creyeron, ¿sí? Esto significa entonces, ahora, nuevamente les leo el versículo 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Esto significa que ellos ya habían decidido tiene que morir. Y esto significa que adelante, porque ya los siguientes sucesos que vamos a tener el Evangelio ya tiene que ver con Jesús yendo a la cruz del Calvario. Esto significa que entonces, cuando apresaron a Jesús, cuando lo llevaron al juicio religioso, cuando lo llevaron al juicio romano, nunca fue con la intención de que diera su versión o de que se defendiera. Fue nada más una farsa, un juego, porque para ellos él ya iba a morir de cualquier forma, ¿sí? Nunca fue para comprobar si era culpable, era solamente para matarlo. Y qué irónico es recordar que la gota que derramó el vaso para que ellos declararan que Jesús tenía que morir fue justamente un milagro, la resurrección de Lázaro, que ellos mismos presenciaron. Vean qué impresionante. Vamos al versículo 54. Por tanto, ya a partir de esto, ya con esta sentencia, Jesús tiene que morir, dice: Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. A 19 kilómetros de Jerusalén, se queda ahí el Señor con sus discípulos en una seguridad temporal, ¿sí? Ahora, versículo 55. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Vean nada más qué burla es lo que nos está diciendo este versículo. Esta reunión del Sanedrín, esta conclusión de que Jesús tiene que morir, se da justamente días antes de que venga la Pascua. La Pascua es una fiesta muy importante para los judíos, la conmemoración de cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, celebran la liberación del pueblo de Egipto. Es una fiesta que, dicen los historiadores, acuden arriba de 1 millón de personas y demás, una fiesta nacional importante. Y vean, viene la fiesta y muchos judíos dicen: no, pues vamos ya a Jerusalén porque nos tenemos que purificar. Es decir,
entrar en varios ritos que llevaban de 6 a 7 días realizar estos ritos para estar limpios ceremonialmente. Y vean, purificándose, pero tramando la muerte de Jesús. Qué contradicción. O sea, por un lado, santos, se están limpiando, y por otro lado, vamos a matar a Jesús. Vean el versículo 56 y 57, cómo termina este capítulo 11. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, es decir, los judíos, se entiende, los enemigos de Jesús, entre ellos se preguntaban unos a otros, ¿tú qué crees? ¿Crees que va a venir Jesús a la fiesta? Algunos seguramente no, hombre, no creo que venga, ya sabe que lo queremos matar. Y los principales sacerdotes y los fariseos, que habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces, vean, concluye este capítulo con la preparación de una fiesta de la Pascua, ¿sí? Donde se están purificando todos ceremonialmente, externamente, pero en su corazón tienen la intención de matar a Jesús, y todavía tienen la ironía de entre ellos estarse diciendo, ¿tú sí crees que venga Jesús? No, pues, y cuando venga, luego hay que estar listos, hay que decirle al Sanedrín para que el Sanedrín lo agarre y lo maten, ¿sí? Vean nada más el ambiente tan hostil al que el Señor Jesucristo en algunos días va a regresar. Por lo pronto, se queda ahí en esta aldea, en esta ciudad de Efraín, para tener un resguardo con sus discípulos, ¿sí? Muy bien. ¿Qué aprendemos con esto que acabamos de leer? Y ya concluimos este capítulo número 11. ¿Qué aprendemos? Aprendemos varias cosas muy, muy interesantes. Primer punto, aprendemos sin duda alguna que Lázaro resucitó. Aprendemos que Jesús hace milagros, ¿sí? Dios hace milagros, pero aprendemos que el propósito del milagro es para que se crea en Él, y creyendo en Él se tiene vida eterna. Entonces, número 1, aprendemos el propósito de los milagros. Los propósitos de los milagros es para que tú creas en Él, ¿sí? Si alguien dice que yo no he recibido un milagro, bueno, o es porque ya crees en Él, o porque Dios sabe que ese milagro no te va a servir de nada. Número 2, ¿qué aprendemos? Bueno, aprendemos que Jesús, vean, hay un dato bien interesante. Antes de que Jesús haya resucitado a Lázaro, Jesús oró y dice, gracias, Padre, porque sé que me escuchas, ¿sí? Esto nos deja ver dos cosas. La primera, que Jesús, todo lo que Jesús obra, lo obra de acuerdo a lo que ve al Padre hacer, a lo que el Padre le dice. Entonces, Jesús no actúa de manera independiente al Padre. Todo lo que Jesús hace es porque Dios lo está haciendo, ¿sí? Y número 2, esto nos deja ver que cuando Jesús recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, es decir, en la enfermedad de Lázaro, en la muerte de Lázaro, en la resurrección de Lázaro, estuvieron las oraciones de Jesús, ¿sí? Y esto nos da una verdad muy impresionante. Jesús es nuestro intercesor. Vamos a abrir Romanos 8:34 para que vean un versículo que nos contiene una verdad que nos llena de consuelo, nos llena de alegría. Es una verdad bíblica impresionante. Romanos 8:34, ¿sí? Y lo sustraemos de la verdad de que Jesús estuvo intercediendo por el milagro de Lázaro. Lázaro nunca estuvo solo, siempre estuvieron las oraciones, la intercesión de Jesús por Lázaro. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra. Vean, Jesús está a la diestra de Dios. En este momento, ¿dónde está Jesús físicamente? A la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo Jesús? El que también intercede por ti. Esto significa, tú te enfermas, tú te mueres, tú te caes, tú lloras, tú tienes problemas, tú tienes carencias. Todo lo que sucede, Dios lo está permitiendo en tu vida. Y en medio de todo eso que te está sucediendo, ahí está el Señor Jesucristo a la diestra de Dios intercediendo por ti. Señor, estoy viendo que
que él, ella, Señor, están dejando de caminar contigo, ayúdale, Señor, renueva su primer amor. Señor, veo que están batallando con eso, ayúdale, Señor, no tiene para la renta, te pido que le ayudes, o sea, ahí está Jesús intercediendo por nosotros. Esto nos arroja la gran verdad de que no estamos solos, no estamos solos. El día de mañana, cuando te sientas triste y te quiera derrumbar la nostalgia, la tristeza, nunca estuviste solo, nunca estuviste sola. Ahí estuvo el Señor pidiendo por ti, ¿sí? Llegan momentos en nuestra vida que decimos, es que yo no le importo a nadie, nadie está conmigo. Ahí estuvo el Señor contigo. ¿Por qué es que entonces nos ha mantenido hasta el día de hoy? Por las oraciones, las intercesiones del Señor Jesucristo, por cada uno de nosotros. Y esto es algo muy hermoso, muy impresionante. Número 3, aprendemos que Dios hace milagros. Pero aprendemos algo muy importante. Los milagros no dependen de la potencia del milagro. Los milagros dependen de la condición moral del corazón. Si tenemos una condición moral incorrecta, aún así resucite un muerto, ya lo vimos, no va a suceder nada con ese milagro. Los milagros no son para convertir. Número 4, aprendemos una nación que espera a Jesús. Y concluye este versículo con una nación que se están purificando ellos, pero con el cuchillo aquí para, en cuanto venga Jesús, enterrarle el cuchillo, ¿sí? Vemos entonces una nación hostil que está esperando a Jesús, espías que están esperando a Jesús para capturarlo, para matarlo. La pregunta que está reinando entre todos ellos, ¿creen que Jesús venga? ¿Crees que Jesús venga? Y la respuesta es sí, Jesús sí va a asistir ahí. Y aquí me deja un punto de reflexión. Vean, en medio de estas circunstancias tan adversas, donde Jesús sabe me van a quitar la vida ahí, o más bien voy a entregar mi vida ahí, pero unas circunstancias tan adversas, Jesús dice un texto, Jesús levantando su rostro, poniendo firme su rostro, entró a Jerusalén. O sea, Él sí entró, ¿sí? Y muchas veces para nosotros, incluso ir a la reunión, si hoy no me siento bien, si estoy cansado, si tengo visitas, ahí luego voy. Y vean, Jesús, en medio incluso de estas circunstancias, Él dijo, yo voy porque tengo que hacer la voluntad de Dios. Vean el arrojo de parte de Jesús y a veces la indiferencia de nosotros. Número 5, aprendemos que en medio de la iniquidad de esta reunión del Sanedrín donde dicen vamos a matar a Jesús, incluso en medio de la iniquidad de los hombres, Dios cumple sus planes. Todavía Dios les habló en medio de esta reunión inicua, en esta reunión perversa, y les dijo, debe de morir el Hijo de Dios. Y aún así hicieron a un lado esa oferta de Dios. Y esto nos deja ver que en medio del aborrecimiento al Hijo de Dios, aún así el Padre dio a su Hijo para que llevara el pecado de los pecadores. Y número 6, aprendemos que un milagro da lugar al ataque más feroz contra Jesús. Vean, fue un milagro la resurrección de Lázaro lo que provocó la sentencia más adversa, tiene que morir. Un milagro provoca que el Sanedrín sentencie a Jesús a muerte. Y esto entonces concluyo con esto. Un milagro de Dios en las manos equivocadas fue la oportunidad para matar a Jesús. Y aquí termino con esta reflexión. Piensen por un momento lo siguiente. ¿Has recibido un milagro de Dios en tu vida? A ver, piensen en sus corazones. ¿Has recibido un milagro de Dios en tu vida? Piensa así. Vete hacia el pasado desde chiquito esto. El Señor te libró de un accidente, el Señor te sanó, etc. ¿Has recibido un milagro de Jesús en tu vida? Y si bien, cuando tú recibiste ese milagro, no fuiste corriendo con los fariseos y dijiste, ay, Jesús hizo este milagro. No acusaste a Jesús. Sin embargo, hago la siguiente pregunta, contestémonos con sinceridad. ¿Cómo fue nuestras vidas después de ese milagro? ¿Sí? ¿Creímos en Él? ¿Caminamos con Él? ¿O seguimos igual? Y muchas veces tristemente podemos contestar y podemos decir,
Sí, yo recibí un milagro impresionante, el Señor me libró de una enfermedad, de esto, de aquello. Cada quien sabe, yo estoy seguro que sí han recibido milagros de Dios, ¿sí? Sin embargo, ese milagro de Dios no provocó que camines con Él en fidelidad. Y concluyo con lo siguiente, yo espero que los milagros que Jesús te ha permitido en tu vida, que te ha dado en tu vida, no hayan sido milagros depositados en las manos equivocadas. Porque milagros de Dios en las manos equivocadas, lo hemos visto a lo largo de este texto, produce que se acuse a Jesús, produce una apostasía impresionante de Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias por la lectura de tu palabra, te damos gracias porque hemos concluido este capítulo 11 del Evangelio de Juan. Contiene unas verdades tan impresionantes, tan profundas, todo este capítulo y en especial lo que hemos visto el día de hoy, Señor. Dios, los milagros no convierten. Y hemos visto que un milagro en manos equivocadas, Señor, como fue este grupo de judíos que no creyeron, qué irónico, provocó esa asamblea corrupta, esa asamblea pecaminosa, donde las personas decidieron la muerte de tu Hijo. Señor, que cada milagro que nos has permitido, Señor, a cada uno de nosotros, que no esté en manos equivocadas, Señor. Ayúdanos a creer en ti, Señor, ayúdanos a caminar en ti, ayúdanos a confiar en ti, Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Sea que veamos o no tus señales, tus obras, tus milagros, sea que las veamos o no, ayúdanos a confiar siempre plenamente en aquel que dijo: yo soy la vida, yo soy la resurrección. Señor, prospera tu palabra en el corazón de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.